Saludos amigos, hoy tenemos la lectura de este tema número 12, la tierra de Israel, que de algún modo coincide con las recientes conmemoraciones de la celebración de Pesaj. Esta festividad es la principal, la que da inicio al calendario hebreo, eh, que marca la liberación del pueblo de la influencia de Egipto sobre sus vidas. Gran cantidad de publicaciones, seguramente ustedes habrán leído y visto a través de este medio. Hoy que tenemos este tema para leer, pues tiene cierta relación, la tierra de Israel. ¿Qué podemos decir acerca de ella antes de leer lo que preparó Eliezer Papo en su estudio, en su enseñanza para el pueblo judío? La tierra de Israel, pues es un territorio del cual nos cuentan los libros de Bereshit, libros de la Torá, que fue una tierra dada por Dios al patriarca Abraham y a sus descendientes, en la cual habitaban pueblos identificados así como cananeos, pueblos amorreos, amalecitas, teos, jebuseos, gran cantidad de poblaciones a las que tuvieron que desterrar precisamente los israelitas con la consigna, o no sé si llamarlo mejor, de mejor manera, como el pretexto o bajo la orden de que eran pueblos que ofendían a Dios, que su práctica, eh, la moral de que proyectaba su cultura, su estilo de vida, era ofensivo a los ojos de Dios. Y según los redactores de los libros de la Torá, esa era razón suficiente para que llegaran los hebreos y los desterraran. Pero no siempre fue así, sino que también al entender que durante un largo tiempo eso no fue posible, se llegó a decir que todavía no llegaba al colmo las faltas que ellos cometían ante Dios, y cuando eso ya sucedió, entonces se causó la libertad, la liberación de Israel de la influencia egipcia, se trasladaron a Canaán y comenzaron a conquistar. Aunque esta situación duró pues bastantes años, no se apropiaron de la tierra de un momento a otro. Incluso el rey David, hasta el tiempo del rey David fue que se conquistó la ciudad de Jebús, la cual se convirtió en la actual Jerusalén. Él fue el que los conquistó. No lo pudieron hacer en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces tampoco, hasta que llegó el rey David, se fortaleció y él fue el que conquistó esa ciudad. Después vino una serie de errores por los propios gobernantes israelitas, y según los profetas también ellos fueron desterrados de la tierra de Israel. No eran meritorios, no la merecían. Así que Dios los echó de ahí y los esparció por las naciones para servir a sus ídolos, si lo dijeran los profetas, porque habían traicionado a Dios, el pacto. O sea, todo este asunto de la tierra de Israel tiene que ver con un pacto entre Dios y Abraham, entre los patriarcas. Ese pacto está sustentado en la circuncisión, de tal manera que los que se circuncidan, teniendo de fondo esa información o ese pacto, sustentando esa circuncisión en ese pacto, tendrían que irse a vivir, ocupar la tierra de Israel, porque están conscientes de que es un pacto entre tú serás nuestro Dios, nosotros seremos tu pueblo, y tú nos darás la tierra donde fluye leche y miel, anteriormente o antiguamente llamada la tierra de Canaán.
toda esta información, pues con el paso de los siglos se ha modificado, se ha transformado. Entonces, de la tierra de Israel, si hemos leído la Torá y los profetas, tal vez tengamos muchas más cosas que decir. Ha sido un pueblo, una, perdón, una extensión de tierra, pues importante. Era el paso para el comercio hacia el continente africano, desde Asia hacia, hacia África, hacia Egipto. Después vinieron las conquistas de los babilonios, de Asiria, primero de los asirios, luego los babilonios, luego los griegos, y después los romanos, y un sinfín de cosas que han pasado que seguramente ustedes saben. Antes de iniciar nuestra lectura, yo solamente recordaría algo que les he dicho constantemente, sobre todo por el reciente auge y la difusión de estas ideologías de grupos mesiánicos, los cuales están en todo su derecho de sentir un amor, un apego hacia Israel, hacia sus costumbres, hacia sus leyes, como también pues yo lo estoy haciendo, de que partiendo de haber crecido en el cristianismo, pues es un acercamiento, después dejas esa creencia o ese enfoque y preferimos, como lo dice este canal, ser libres para estudiar la Torá. Ir a la tierra de Israel implicaría una libertad, así lo marca la festividad de Pesaj, ser libres para ir en pos de Dios, no tener nada que te detenga y que te ate. Pero hoy día, pues se está enseñando mucho esto de que toda la gente de Latinoamérica son hebreos, son israelitas antiguos de las 10 tribus perdidas. Y ese discurso, pues le agrada mucho a la gente. Yo veo que muchos se sienten bien con autodenominarse israelitas. Decir que las antiguas civilizaciones, los mayas, los aztecas, los toltecas, todos los que vivían en el Valle de México y en Sudamérica, todos ellos eran antiguos israelitas que viajaron desde allá y se establecieron aquí. Y a la gente le causa mucha satisfacción que les digan eso. Y ahora que tocamos el tema de la tierra de Israel, pues aunque tú te digas israelita, vemos que los judíos, los propios israelitas, que sí se quedaron allá, ¿no? En caso de que esta teoría sea cierta, esta información sea cierta, fueron dispersados y algunos se olvidaron de la tierra, se asimilaron a los diferentes pueblos y naciones donde se establecieron. Y en otros grupos se fortaleció mucho el significado de la tierra de Israel. Incluso hasta llegan a decir que cuando tú pisas ese lugar, tu espiritualidad se incrementa, tu inteligencia se potencia, se aumenta. Y una serie de cosas que llegan a decir los que aman la tierra de Israel le atribuyen los efectos maravillosos o mágicos, milagrosos, a todo aquel que se desplaza ahí. Entonces, ¿cuántas cosas hay que decir? Miren, amigos, si ustedes frecuentan o han escuchado este tipo de discursos, que tú te digas israelita, que incluso se practique la circuncisión, ¿no? Que es el punto ahí crítico, implicaría que eso te obliga, te compromete con Dios a irte a vivir a la tierra de Israel. Porque fue un pacto que Dios hizo con los antiguos, según los textos. Incluso antes de entrar a la tierra de Canaán, ¿qué hizo Josué? Circuncidar a todos los hombres, porque era una señal de pacto entre sí. Nosotros somos el pueblo de Dios, quien prometió esta tierra, pues nos vamos a circuncidar en correspondencia a la aceptación de ese pacto. Y ahora sí ya podemos ingresar. Eran sus costumbres, eran sus simbologías, su
carga teológica que habrá tenido en su momento. Y hoy día la gente practica ciertos preceptos o lo intenta hacer sin cubrir el significado real de lo que hace. Por eso hago mención de estos grupos mesiánicos que tendrán muy buenas intenciones, pero también guían a la gente a hacer cosas equivocadas. Circuncidan a la gente y no les dicen que estarían obligados, tendrían que buscar la manera de vivir en la tierra de Israel porque es parte del pacto entre Dios y esa nación. Hablan mucho de que son descendientes de judíos o de israelitas antiguos, pero no se está haciendo las cosas como la Torah dice. En fin, es un tema complicado, solamente lo digo ahí porque en otras ocasiones lo hemos mencionado y aquí Eliezer Papo tiene algunas consideraciones sobre aquellos que sí son judíos, que no se están debatiendo en si son o no, si son descendientes o no, sino una comunidad judía en la que él vivió, en la que él enseñó y a donde dirigió sus textos para instruirlos acerca de este tema. Iniciamos. La tierra de Israel es hermosa y muy grande en importancia, como se explica en el Zohar y en otros libros sagrados. El elegido por Dios se acercará a él para observar su deleite y visitar su santuario. El hombre debe dirigir su corazón y sus ojos hacia la tierra sagrada todos los días, como dijo el rey David. Está sedienta mi alma de Dios, el Dios viviente. ¿Cuándo vendré y veré el rostro de Dios? Bueno, aquí nos citan un salmo, donde en la antigüedad, todo esto en sentido figurado, ver a Dios es presentarse en la tienda que había construido David, donde estaba el arca. Él no construyó el templo todavía, tuvo la intención, pero no se le permitió porque era un hombre asesino, un hombre de guerra, y según lo que va contando ahí la historia, Dios no quería que un hombre con esas características construyera un templo dedicado a su nombre. Tenía que ser otra persona, al menos que no sea asesina. Aunque esas matanzas hayan sido justificadas, ¿no?, por librar a Israel de sus enemigos, según los autores de los libros de los profetas, de los reyes, eso no era lo que Dios esperaba. Pero en aquel tiempo ver el rostro de Dios era contemplar el arca, estar cerca de ella, rendirle culto a Dios, expresarle oraciones ahí donde estaba el arca. Y esa arca, su sitio, era la tierra de Israel, la ciudad de David. Por lo tanto, la persona procurará con todo su vigor fijar su residencia en la tierra de Israel, mas deberá reflexionar profundamente y con sensatez antes de tomar la decisión de viajar hacia allí para no verse obligado a salir después, pues no es correcto abandonarla. Hace algunos años, cuando yo empezaba a estudiar la Torá y te dan estos deseos pues de identificarte, de integrarte a esta comunidad, incluso pensando en la conversión, digo, en mi ignorancia. Yo tenía claro que si yo me convertía al judaísmo, el paso siguiente sería ir a vivir a Israel. O sea, yo no me vería siendo judío y quedarme aquí en México. O sea, ¿para qué convertirme al judaísmo si me voy a quedar a vivir aquí? Y yo no le vería sentido porque, o sea, y no estoy criticando a los que lo hacen, estoy hablando de mí. Porque si yo estoy leyendo un libro donde un grupo de personas se identifican con Dios, se apegan a Él y cumplen con ciertas normas como la circuncisión, la cual implica ir a habitar a la tierra de la herencia de ellos, que Dios les daba por herencia, pues si yo me quedo aquí en México, eso no corresponde con la obediencia
o la aplicación de esos pactos. Entonces, esa fue mi idea. Con el paso del tiempo, estudié un poco más y dije, bueno, no es necesario que yo me convierta. Considero que no me identifico del todo con el pueblo de Israel, me siento bien estando como mexicano. Sí veo yo pues, muchas carencias, todas las carencias de espiritualidad aquí en mi país, mi cultura, mi nación. No son gente espiritual y la que tienen está enfocada o influida por el cristianismo y la idolatría que ellos enseñaron. A pesar de ello, hay gente buena que aunque tenga sus creencias raras o modificadas por ahí, tampoco significa que toda la gente es malvada. Hay gente que adora ídolos, pero tiene buen corazón, nada más que así le enseñaron y pues no tiene manera de, de darle entrada a más conocimiento porque ellos piensan que si eso les enseñan sus papás, eso está bien y ya no quieren investigar nada más. Pero en sí no son gente mala. Hay otros que son idólatras y que sí son muy malvados. Bueno, hay de todo. Y cuando llegas a ese punto digo, bueno, pues entonces aunque esté estudiando la Torah, tampoco me voy a ir a un grupo de mesiánicos a que me estén enseñando cosas mal planteadas. Y mejor me quedo como un, no sé si llamarlo así, justo entre las naciones, que trata de estudiar la Torah lo mejor que puedo, dentro de mis capacidades y aplicar los mandamientos que voy estudiando y puedo entender, y hasta ahí. Pero si yo tomara decisiones como la circuncisión, la conversión, pues mi objetivo sería vivir en la tierra de Israel. Yo no lo podría ver de otra forma. Por ello, dice aquí, lo mejor es establecerse en la tierra de la santidad en la vejez, después que la mujer llega a la menopausia y ya no puede tener más hijos. Bueno, estas palabras de Eliezer hay que hallarle sentido. Eso no lo pudo haber dicho Moshe. Todos tenían que ir a la tierra de Canaán con Josué, no importando si eran jóvenes, viejos, niños, hombres, mujeres, todos tenían que ir. Acá está haciendo este señalamiento, porque en la época de él, la tierra de Israel estaba como despoblada, desprovista, no tenía mucha organización. Estamos hablando, creo que a finales del 1700. Las condiciones de vida eran muy complicadas y no había sustento o facilidad de sustentarse en la tierra de Israel, que fuera una familia, no sé, de 30, 20, 30 personas, padre, hijos, y esos hijos con hijos las pasarían difícil. Entonces la idea que él va teniendo es, pues, los que ya son adultos, ancianos, que se vayan a la tierra de Canaán, de Israel, perdón, ya no se llamaba así tierra de Canaán. Y desde el exterior sus hijos les estén sustentando a los padres, para que ellos puedan tener esa dicha de vivir en ese territorio. Y hacer estas consideraciones, pues, nos tiene que poner a pensar si esa tierra seguía siendo el lugar donde fluye leche y miel, porque si él está describiendo estas condiciones, parece que ya no fluía la leche y la miel, y se entiende, ¿no? Porque estaba abandonada, pasó por muchas guerras, quedó vetada para los judíos y algunos todavía se desplazaban para allá, la habitaron otros pueblos, sarta de problema. Y estas son las alternativas que se tenían para la época del rabino Eliezer Papa. El hombre no deberá llevar a sus hijos a la tierra sagrada, pues la dificultad que entraña conseguir el sustento allí podría hacer que el hombre se viese obligado a abandonarla, lo cual constituye una prohibición. Si tú vas y te estableces a la tierra de Israel,
Por muy difícil que sea, ya no te deberías de salir. Y es inevitable que yo me ponga a pensar, si Moshe hubiera escuchado estas palabras, ¿qué le habría dicho a Elías? ¿Por qué? Porque el contexto de ellos era, salimos de Egipto, fíjense ahorita que está reciente esto de Pesaj, Pascua, de salir de Egipto, pues no llevas nada, vas a un lugar desconocido, y en ese lugar desconocido, pues sí hay alimento, hay prosperidad, pero está en manos de otros pueblos. Y tú tienes que ir a pelear con ellos, y las condiciones pues van a ser muy duras. Vas a ir a arriesgar a tu familia, a tus hijos, a la guerra, a que sean asesinados, a tú exponerte a que te maten o tú ir a matar gente entrando a ese territorio. Pues esas condiciones para mí son muchísimo más difíciles que las que está diciendo él, que nada más no tener sustento. Sin embargo, un líder como Josué les habría dicho, pues vamos a entrar, ya nos circuncidamos, Dios está con nosotros, vamos a conquistar la tierra. Eso es solamente lo que yo me pongo a pensar cuando estoy leyendo estos párrafos. Y si tiene hijas casadas de las cuales ya está exento de la responsabilidad de alimentarlas, puede viajar con ellas. Pero con hijos casados no debe viajar por cuanto sus familias van creciendo y no se puede saber qué ocurrirá allí en el futuro respecto de las posibilidades de sustento. Se entiende que esta disposición, esto que está escribiendo aquí, es desde un punto de vista muy racionalista. Cualquier persona le criticaría y diría, pues es que usted no tiene fe, pues estamos yendo a la tierra de Israel, pues Dios nos tiene que ayudar. Pero él está tomando muchas precauciones. A raíz de esto, se va a decir que en un matrimonio, cuando tiene hijos varones, esos padres todavía tienen responsabilidad de mantener, de ayudar al sustento de ese hijo, aunque ya se haya casado. Yo no sabía eso hasta que leí este tema. Había escuchado que las familias judías cuando se casaban, pues se quedaban en la casa del padre y construían pues, sus departamentos y así se hacía grande la familia. Pero no tanto como que aún el padre tuviera obligación de mantener a su hijo con su esposa o tuviera cierta responsabilidad de colaborar. Por eso está diciendo que no se vayan los padres de familia con todos sus hijos y menos si ya están casados, los varones, porque sería una carga para este padre, jefe de familia, incluso hasta cargar con el hijo y la nuera. Y si como el futuro es incierto, pues se ponen en un gran predicamento. Dice acá unas notas al pie de página, dice, quiere decir cuando todos sus hijos ya son grandes y están casados y ya no tendrá más hijos pequeños que criar. O sea, cuando dice que se vayan cuando son ancianos. Este consejo se debe a que en la época del autor era muy difícil conseguir el sustento en la tierra de Israel. Por eso el Jajam recomienda viajar a la tierra de Israel sin los hijos y a una avanzada edad, para así ya no tener que salir de allí a fin de conseguir dinero para poder casar o mantener a los hijos. La costumbre en aquellas épocas era que los hijos casados quedaban viviendo y trabajando junto a sus padres, quienes también se responsabilizaban de su manutención. No así las hijas, al casarse, se iban de la casa de sus padres a la casa de sus maridos y sus suegros, basado en el comentario de Jafé Maré. Esta expresión de Jafé Maré es bonito de rostro. Cuando se habla de las mujeres, sobre todo aquellas que se capturaban en la guerra y las querían los varones para casarse con ellas, se dice la expresión Yefat Toar, bonita de cuerpo, pero Yefat Maré es bonita de guapa, de su rostro, más que hacer referencia a su figura, aspecto físico. Por ello, el autor dice aquí que si el hombre tiene hijas casadas, puede viajar con ellas. Seguramente quiere decir y con sus maridos, pues en última instancia la responsabilidad sobre ellas y sus hijos es de los maridos. Pero no se debe viajar con hijos casados, pues la responsabilidad sobre ellos y sus familias en lo que se refiere a su manutención depende del padre y no se puede saber qué ocurrirá allí en el futuro respecto de las posibilidades de sus.
Bueno, ahí está poniendo algunas precauciones y en la época que se nos está hablando aquí se quería trasladar a la tierra de Israel, se les recomendaba que no o que se fueran ya ancianos cuando ya no necesitan tanto sustento y pedir que alguien desde afuera los asista para que no pasen hambres. Por lo tanto, aunque está escrito que el aire de la tierra de Israel da inteligencia, esto está en Tratado Baba Batra 158b, es mayor el perjuicio que sufriría en caso de tener que salir de ella. Esto es parte de ciertos dichos que también escuché hace algunos años. A veces pienso que con los cuales los rabinos que ya se trasladan allá, los ciudadanos, tratan de instar a la gente a que se vaya a vivir con ellos, porque dicen que viviendo en la tierra de Israel, como dice acá, la inteligencia aumenta. Hay más santidad y cosas así, pero cuando tú lees la Torah, los textos de los profetas, pues la gente no era tan santa que digamos, nada más y nada menos que el gran rey David. Era un hombre, pues, como bipolar. Tenía sus momentos fantásticos de inspiración divina para cantar, para dirigir al pueblo, para pelear en nombre de Dios, pero también cometía errores, pues, muy graves. Sobre todo, pues, su punto débil era su familia, sus bajas pasiones con las mujeres. Entonces, si ese lugar proveyera a los hombres de santidad, no se habrían cometido tantas bajezas como las que describen los profetas. Entonces, ahí le pongo un asterisco. Es mayor el perjuicio que sufriría en caso de tener que salir de ella. Además, vemos que muchas personas finalmente caen en la necesidad de trabajar como meshulachim, enviados de mitzvah, por lo que deben salir de la tierra por 10 años o más para recaudar fondos para los judíos de allí. Y van deambulando de lugar en lugar, provocándose sufrimiento a ellos mismos y a sus esposas aún más. Y son sabidos los perjuicios de cuerpo y de alma que acarrea estar viajando constantemente. Mas los que viven fuera de la tierra de Israel obtienen el sustento más fácilmente. Sin embargo, si se traslada a la tierra sagrada a una edad avanzada, las necesidades serán menores y no se verá obligado a salir de ella. Y aunque viva austeramente en la tierra santa, se considerará afortunado por habérsele otorgado el gran mérito de establecerse allí. Es una gran mitzvah para los hijos procurar con todas sus fuerzas complacer a sus padres y a sus madres y hacer que estos se establezcan en la tierra de Israel. Y esto no es más valioso que grandes cantidades de oro y plata. Asimismo, varios hermanos pueden contribuir entre todos para ayudar a uno de ellos que quiera fijar su residencia en Eretz Israel a lograr su objetivo. Sobre esto está escrito, de tu carne no te desentenderás, y esto se considerará para ellos como un gran mérito. Yo sé que una familia numerosa que vive fuera, apoyen a los padres para vivir en la tierra de Israel, o que digan, a ver, alguno de nuestros hermanos, ¿quién quiere ir? No, pues yo me voy. Los demás hermanos le van a estar enviando recursos para que él se pueda sostener en las condiciones difíciles que había en ese tiempo en el país. Hoy cualquiera de nosotros sabe que incluso Israel es considerada una potencia armamentística, porque se han hecho de armas nucleares, porque son líderes en tecnología, de computadoras, de microchips y de espionaje y de cosas así por toda esta ayuda que ha recibido de Estados Unidos. Pues también ellos ya se sobrepusieron a esa pobreza y ya están en muy buenas condiciones de, de economía. Pues ya no estamos en la época que está describiendo aquí Eliezer Papa. Hay veces que el gobierno le puede ofrecer a alguien un puesto oficial relacionado con la entrega de permisos para viajar a la tierra de Israel. Sin embargo, a causa de las grandes dificultades y problemas con los demás que ello puede traerle, debe sopesar de antemano si le conviene aceptarlo.
a pesar de la gran mitzvah que estaría haciendo. Por ello, si puede rechazar el cargo y habrá otros que lo ocupen, es bueno que haga esto. Y si no, por lo menos deberá saber cómo conducirse al respecto, procurando las condiciones propicias que lo ayuden a minimizar las complicaciones. No obstante, todo esto que hemos escrito se refiere a las decisiones que él deberá tomar en el cargo en relación con una persona lejana. Por eso será preferible desentenderse del asunto, pero no debe hacer esto si se refiere a su hermano, a un hermano suyo, el cual es carne de su carne y hueso de sus huesos. Esto está en Bereshit 1:23. Por ello, los demás hermanos tienen el deber de ayudar al hermano que necesita ayuda en este aspecto. No pueden decir que no están obligados a hacerlo. Todo aquel a quien Dios otorgó riqueza no deberá abstenerse de ayudar, de acuerdo con sus posibilidades, a los que viajan a la tierra de Israel, tanto en el momento de la partida como una vez que estén establecidos en ella, pues esto se considera una acción muy meritoria. Sin embargo, aquellos que van de ciudad en ciudad visitando las comunidades, pidiendo ayuda para viajar a la tierra sagrada, no actúan correctamente, pues si carecen de medios es preferible que no viajen. ¿Para qué necesitan que las personas hablen mal de ellos? De hecho, muchas personas importantes, dirigentes, rabinos y grandes eruditos residen en el exterior. Y además, la mitzvah de vivir en la tierra de Israel es acaso más importante que alguna otra de entre los 613 preceptos, como por ejemplo la de las 4 especies de la fiesta de Sukkot. Y en ese caso, el que carece de medios para cumplirla no está obligado a mendigar por las puertas. Y ya fue dicho, si una persona quiso cumplir una mitzvah y por causa de fuerza mayor no pudo realizarla, se considera como si la hubiera hecho. Y también fue dicho, es preferible no comer manjares en Shabbat y no necesitar la caridad de las personas. Bueno, aquí toca algunos puntos donde alguien puede decir, yo quiero ir a vivir, no tengo hermanos que me apoyen, voy a ir a pedirle a la gente caridad para comprar mi viaje, mi boleto, mis gastos de viaje e ir para allá. Y dice acá, si hay algún rico que pueda ayudar y financiar esto, sí, pero no piense que nada más lo tiene que enviar. Si es rico, también tiene que preservarlo allá, tiene que seguirlo sustentando, porque Dios le dio mucho dinero y que haga la buena obra de esa manera. No está diciendo que, a ver, tú mándalo a él y yo te obligo, no. Está proponiendo, en base a la condición del rico, si es que él conoce a un pobre o a alguien que no tiene los medios y se quiere ir, él podría voluntariamente hacerse cargo de ese que quiere viajar y sustentarlo. El otro asunto es preguntarse si esta mitzvah es comparable o es necesaria a otras, siendo que no tienes los recursos ni los medios para hacerlo, pues mejor te ocupas de las que sí puedes y no de esta que no puedes. Y añade que si tú intentas hacer un precepto y por causas de fuerza mayor no tienes los medios, la intención de quererlo hacer, ya te cuenta como si lo hubieras hecho, porque te esforzaste pero no hallaste los medios. Hace años, como les dije al inicio, cuando yo pues estudiaba también la Torah e indagaba en algunos medios cómo es esto de la conversión. Recuerdo que un rabino que estaba allá, a través del gobierno, como dice acá, del gobierno y del ejército, es que ayudan a muchos a irse para allá, a Israel. Y también lo he escuchado de muchos judíos, que ellos cuando se van para allá llegan al ejército a reclutarse, a ser enseñados, les enseñan armas, pelea, y les enseñan una carrera, una licenciatura, algo, les dan herramientas para desenvolverse allá. Saben que llegan de todo el mundo, hablan todos los idiomas, los judíos, ¿no? Unos llegan de Francia, otros llegan de Latinoamérica, otros de Estados Unidos, y bueno, ellos financian todo eso.
pero necesitas tú ser un judío, un converso, convertirte al judaísmo, ser judío y a irte, solicitar eh, que te reciban y ellos mandan por ti. Esa era una de las opciones, pero como les dije, continué estudiando y dije, no es necesario. La verdad no siento tanto apego como para irme a la tierra de Israel. Me siento bien aquí en México. No obstante, si se trata de alguien que ha sufrido muchas desgracias y aflicciones, por supuesto que el viaje a Israel le es necesario para aplacar su sufrimiento. Pero si no tiene esa gran necesidad, no es correcto que pida ayuda para viajar y no hay obligación de compadecerse de quienes así actúen. Sin embargo, puesto que vemos que los que desean viajar no son muchos, sino unos pocos, eso es una señal de que la mano de Dios se encuentra aquí y su destino es morir en la tierra sagrada. Por lo tanto, nos corresponde ayudarlos con todo vigor para que se cumpla la voluntad de nuestro Padre Celestial. Lo que dijeron nuestros legisladores respecto de que los pobres de tu ciudad tienen prioridad, se refiere en esencia a los pobres de Eretz Israel, pues ellos son los verdaderos pobres, ya que se encuentran como gallinas en el gallinero, incapaces de ganar dinero. No abundan quienes se apiadan de ellos, y sus ojos están puestos en los residentes del exterior, esperando tanto cartas que les den información sobre sus parientes, como ayuda económica que reconforte sus almas y les alegre el corazón. Por lo tanto, gran beneficencia realizará quien les escribe y les envía presentes, cada cual de acuerdo con las posibilidades que Dios les brindó. Es aconsejable que quien envía una carta a otra ciudad mencione a todos los conocidos que se encuentran con él, pues a veces ocurre que mediante su carta van a saber otras personas acerca de sus parientes. Así alegrará a los desdichados y tendrá bendición de Dios y de los hombres, y el mérito de lo que hizo lo acompañará eternamente. Bueno, aquí solamente especifica algo de cómo era la comunicación en sus tiempos, ¿no? Que había cartas, no era como ahora que un mensaje instantáneo ya te estás comunicando a Israel. Y puedes mandar fotos y puedes mandar video y todo es otro mundo que ellos no conocieron. Así que esa barrera tal vez ya desapareció, no existe. Las condiciones son muy diferentes. Y ya estamos en la parte final de este capítulo, donde ya va a hablar acerca de la importancia de ir a la tierra de Israel. Primero es como que estuvo considerando las desventajas, las dificultades que había en la época para viajar. Ahora sí dice, la principal meta del viaje a la tierra sagrada es reparar el alma y elevarla, acercándola al Creador, pues vivir allí ayuda a conseguir santidad y pureza y alejarse del materialismo. Se darán cuenta en este pequeño párrafo. Podemos conocer el ideal, el concepto que tenían los judíos de la tierra de Israel. Es un lugar diferente. Por el simple hecho de estarlo pisando, ya transforma tu alma, la arregla, la repara. Es un modo de acercarse a Dios. Por aquello que fue dicho, ¿no? Que los pies de Dios descansan en Jerusalén, están ahí en el trono del rey, en esa ciudad que eligió Dios para habitar. Es como ellos lo ven como una especie de portal de conexión con Dios, más directo que en ningún otro lugar del planeta existe más que allí. Entonces eso lo han defendido, lo han atesorado y lo han sostenido y dicen eso. Nunca he ido a la tierra de Israel como para verificar si eso es verdad o no. Vemos la práctica esta de los judíos que oran en el muro. Un día veía un video en YouTube donde le preguntaban que por qué hacía eso, que cuál era la diferencia entre orar en ese muro y orar en cualquier parte del mundo.
Y él decía que es como tener un teléfono directo a Dios, que las oraciones que se hacen en el muro llegan más rápido a Dios que las que se hacen en cualquier otro lado del planeta. Bueno, son sus creencias. Nos permite conocer el pensamiento de la gente que cree en Dios. El que vaya a la tierra de Israel deberá conducirse con santidad, apartándose de los placeres mundanos. Y aunque goce de abundancia, no deberá regocijarse con deleites terrenales, sino vivir con austeridad y conducirse siempre por la vía del arrepentimiento y las sendas de la piedad. El que no sepa cómo comportarse deberá consultar con un sabio para que le enseñe a prestar más atención a su alma y no estar tan sujeto a las demandas de su cuerpo. Y con gran meticulosidad deberá el hombre dedicarse al estudio de las leyes referentes a la tierra de Israel, poniendo en ello toda su alma y todas sus fuerzas, pues este es el fruto principal de la residencia en Eretz Israel. Y al final de la obra, Sefer Haredim, se encuentra un código relativo a estas leyes. Es una de las contradicciones que hay cuando estudiamos la Torah y las historias del pueblo judío, del pueblo de Israel en nuestros países. La gente que se identifica y se cree, se siente israelita, quiere practicar todo eso aquí. Y no, muchas de esas leyes, las leyes agrícolas, las leyes del templo, entre ellas el diezmo, que ha sido tan usado en todas las naciones para quitarle su dinero a la gente. Son leyes que se practican única y exclusivamente en la tierra de Israel. Porque el diezmo se juntaba y se llevaba, se presentaba ante Dios en el templo, se hacía una ofrenda conmemorativa, representativa de esos diezmos, se le daba al sacerdote. Se consagraba a Dios y ellos lo recibían y alguna parte de ese diezmo la presentaban a Dios y la otra pues ellos la utilizaban. Y eso no se puede hacer en ningún lugar más que en la tierra de Israel, en las condiciones que la hacían ellos. Pero bien inteligentes en las naciones, los líderes religiosos, todo el tiempo están pidiendo sus diezmos y sus ofrendas. Y todo eso está sujeto a las leyes agrícolas. Dependía de lo que ellos sembraban o de los ganados que ellos producían. Y aunque hoy, pues nuestras ciudades no son lugares de agricultura, a la gente le dicen, usted me trae su diezmo y hágale como quiera para que Dios le haga caso, para que esté bien con Dios. Y si no me trae su diezmo, Dios lo va a castigar. Entonces ya todo esto se desvirtuó. Y acá dice que allá es el lugar correcto donde practicar todas estas cosas. Y aún sabemos que en nuestros días ni siquiera ellos tienen todas las condiciones para hacerlo. Ni siquiera está el templo, no hay sacerdocio. Entonces muchas de estas cosas no se pueden hacer ni allá. Seguimos, dice, además es sabido que quien peca en Eretz Israel comete una transgresión mayor que quien lo hace en la diáspora, pues lo está haciendo en el palacio del rey. Bueno, no solamente consideran la tierra de Israel como pues la herencia que Dios les dio, sino que incluso consideran que todo ese lugar es el palacio de Dios, el palacio del rey. Por lo tanto, todo hombre temeroso de Dios debe apiadarse de su alma y apegarse día y noche a Dios y a su Torah. Debe arrepentirse de todo lo malo que hizo y alejarse del ocio. Y todos los días que vive en Eretz Israel, que sean como Yom Kippur y que el temor a Dios lo acompañe siempre. Muy grande es el poder de la oración que se reza en Eretz Israel. Y ya fueron escritas varias oraciones para rezar allí, por el bienestar de quienes están en la diáspora. De ellas,
nosotros vivimos. Nuevamente le atribuyen a la oración pues más fuerza, pues porque ahí está el rey, es la casa del rey, ahí está cerquita Dios con ellos, entonces les va a escuchar más rápido. Y los que estén en la tierra de Israel deben orar por los judíos que están afuera. Y los que están afuera sienten que son sostenidos de parte de Dios gracias a las oraciones de los judíos que están en la tierra de Israel orando por ellos. Continuamos. Cada persona deberá rezar por sus parientes, de acuerdo con su aptitud para expresarse, y por la reconstrucción del gran templo de Jerusalén y la reunión de la diáspora, y para que Dios nos redima pronto, completa y rápidamente en nuestros días. Amén. Y yo ya he escrito por todo esto una oración y la he incluido en mi libro Bet Tefila. Y ya con este pequeño párrafo terminamos. Dice, el residente en la tierra de Israel deberá estar alegre con la gran mitzvah que cumple constantemente. Y todos sus sufrimientos serán más llevaderos a causa de su amor a ella. Y aquí termina el tema a la tierra de Israel, lo que preparó en su enseñanza tocante a este tema, Eliezer Papa. Y ahora que estamos, o recientemente se está haciendo la conmemoración de Pesaj, que habla de abandonar Egipto, librarse de la influencia de su cultura, porque el pueblo de Israel, mientras estuviera viviendo una vida estilo egipcio, no alcanzaría la misión que tenía preparada Dios para ellos, que era enseñarnos la Torá a nosotros, ¿no? A la gente de las naciones. Afortunadamente unos lo lograron y por eso es que lo hicieron, es que estamos nosotros aquí estudiando. Gente que no somos judíos, que no procedemos de ningún judío, al menos no que yo sepa, sino que somos indígenas de, bueno, yo aquí de México. Eso no quita que queriendo tener una vida recta, ocupemos de nuestro tiempo, de nuestros días para estudiar la Torah de Dios y valorar lo que ha hecho el pueblo de Israel por la humanidad y reconocer también sus fallas y sus errores y no imitar sus errores, porque muchas veces el judío dice, es que los de las naciones son idólatras. Pues yo creo que no han visto a sus antepasados o de repente se les olvidan los libros de jueces, los libros de Samuel, el libro de Éxodo, donde adoraban a los dioses que había en la tierra de Canaán. Y a la primera provocación ya estaban postrándose ante Baal. Y, y es eso, ¿no? Todos tenemos que mejorar, tanto los judíos como la gente que no lo somos, y ser honestos. Quien quiere ir a la tierra de Israel, hoy día hay más facilidades, y quien quiera guardar las leyes de Dios en cualquier otro lugar del mundo, está perfecto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y no caer en ese fanatismo de querer que todos se vayan para allá y de señalar a los que no están ahí, ni sentirse mejor unos más que otros. O sea, si algo podemos aprender de la historia es dejar atrás esas conductas. Y pues bueno, amigos, la tierra de Israel, ese fue el tema número 12 de este primer tomo de Pele Yoetz. Espero que les haya ayudado en algo.
que les haya edificado la enseñanza de Eliezer Papa. Y si en algo también contribuyó mis comentarios, pues yo estaré contento por haber dado de mi tiempo y que ese tiempo haya ayudado a alguien a reflexionar. Hasta aquí lo dejamos. Gracias por su atención, amigos. Que Hashem los cuide, que Hashem los bendiga. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.